Bienvenido, bienvenida. Ahora hablaremos de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Y a manera de introducción vamos a retomar que la termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación del calor en trabajo y viceversa. Y de ahí tenemos distintas leyes, empezando por la ley cero de la termodinámica, que esta enuncia que cuando un sistema entra en contacto con otro sistema, al transcurrir el tiempo, estos llegarán a tener la misma temperatura, es decir, alcanzan el equilibrio térmico. Mientras que la primera ley de la termodinámica no es otra cosa más que el enunciado de la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía es una cantidad constante que existe en el universo y que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y ya entrando a lo que nos atañe en este video, la segunda ley de la termodinámica tiene dos enunciados que son perfectamente aceptados. Y bueno, de esta manera tenemos el primero. El calor no puede por sí mismo, sin la intervención de un agente externo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Y esto lo enuncia Rudolf J. E. Celsius. Recordemos que siempre será que un cuerpo o un sistema de mayor temperatura es el que la transfiere al de menor temperatura. Entonces, el proceso inverso, como es lo que enuncia esta definición, que del de menor temperatura transfiera al de mayor temperatura, es imposible que ocurra a menos que efectivamente exista un agente externo, algo que obligue a que ocurra ese fenómeno. Bien, la segunda definición enuncia que es imposible construir una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Y esto lo enuncia William Thomson Kelvin. Bien, efectivamente, cuando a un sistema suministramos calor, retomando que el calor se puede transformar en trabajo y viceversa, pero bueno, hablando de que en un sistema introducimos o inducimos calor, todo ese calor no se puede convertir al 100% en trabajo. Siempre va a haber esa degradación de la energía. Sin embargo, sí vamos a encontrar un trabajo realizado a lo que se le llamará eficiencia. Esto es la introducción de lo que viene en el video. Y la eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado. ¿Cómo lo podemos ver en estas fórmulas? Bueno, eficiencia representada con la letra E es igual a el trabajo mecánico entre el calor de entrada. Ahorita vamos a ir definiendo esta parte, pero bueno, observemos esto. Puede ser con esta fórmula, con esta otra o con esta otra para calcular lo que es para nosotros la eficiencia. Tres fórmulas según los datos que tengamos. Entonces, la descripción de esta fórmula la vamos a ir haciendo según los elementos de dicha fórmula. T sin subíndice nos indica trabajo mecánico tal cual. Cuando tengamos lo que es un trabajo de entrada y un trabajo de salida, se diferencian en que T1 representará el trabajo de entrada y T2 el trabajo de salida. ¿Y esto en qué se mide? Puede ser tanto en calorías como en joules. Continuando con la descripción, ahora vamos con las Qs, que como puedes recordar, Q significa calor, pero Q con subíndice 1 implica el calor suministrado, es decir, el calor de entrada. Q2 es el calor obtenido o el calor de salida. Y ambos se miden tanto en calorías como en joules, al igual que el trabajo. Desde aquí ya podrás ir analizando que hay una equivalencia entre el calor y el trabajo, como lo enuncian las leyes de la termodinámica. Entonces, aquí lo que vamos a medir es la eficiencia, que la vamos a expresar en porcentaje. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran
12.000 calorías y se obtienen 37.800 joules de calor de salida. Y aquí hay algo muy importante, una palabra clave: calor. Esto nos lleva a ver qué parte o qué fórmula es la que utilizaremos. Otro punto a destacar aquí es distinguir las unidades que nos dan. Nos dan calorías y nos dan joules. Y evidentemente esto implica que debe existir una equivalencia entre calorías y joules. Y efectivamente aquí lo estamos señalando. Una caloría es igual a 4.2 joules o julios. Recuerda que también se le puede llamar de esa manera. Por lo tanto, observando que nos están dando a señalar que hay calor de salida, ¿qué parte vamos a utilizar? Pues donde exista calor de entrada y de salida, y es esta parte de la fórmula que vamos a estar utilizando. Por lo tanto, tendremos que la eficiencia es igual al calor de entrada menos el calor de salida dividido entre el calor de entrada. Pero tengo calorías y tengo joules. Es decir, no puedo trabajar de forma directa. O convierto las calorías a joules o los joules a calorías, como tú gustes. Sin embargo, vamos en este momento a convertir estos 37.800 joules a calorías utilizando esa equivalencia. De esta manera tenemos que una caloría es igual a 4.2 joules. Vamos a borrar esta parte. Entonces requerimos convertir. Lo vamos a hacer por regla de 3. De esta manera tengo 37.800 joules. Vamos a ver a cuánto equivale. De esta manera ocupamos la regla de 3. Recuerda que si tengo de este lado joules, van joules en esta columna y calorías en esta otra. Por lo tanto, vamos a conocer X. Por regla de 3, multiplicamos siempre cruzado y dividimos entre el dato que sobra. De esta manera tenemos una caloría por 37.800 joules. Esto se divide entre 4.2 joules. 1 por 37.800, simple y sencillamente serán 37.800. Pero aquí algo muy importante. Vamos a hacer nuestra neutralización de unidades. Los joules de la parte de arriba con los joules de la parte de abajo se neutralizan. Entonces solo nos quedarán calorías. Esto lo vamos a dividir entre 4.2 y como resultado arroja 9.000 calorías. Bueno, por cuestión de espacio lo estamos dejando de esa manera. Vamos a borrar aquí para que se vea mejor el igual. Y entonces procedemos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces, observemos, tenemos de calor de entrada, que es Q1, 12.000 calorías, menos, serían 9.000 calorías, y esto se divide entre 12.000 calorías. Entonces, eficiencia será 12.000 menos 9.000, obtenemos 3.000 calorías sobre 12.000 calorías. Observa lo siguiente. Caloría entre caloría se neutraliza, o sea, hace uno como quieras verlo, y tendríamos que dividir lo que será 3.000 entre 12.000. Y esto nos arroja 0.25. Entonces, recordemos que la eficiencia se expresa en porcentaje. Por lo tanto, este número decimal lo expresamos en porcentaje de una forma muy sencilla. A partir del punto decimal recorremos dos lugares
quedaría aquí tal cual, arrojándonos como tal, simple y sencillamente un 25. Bien, como ya recorrimos el punto, lo expresamos en porcentaje. Por lo tanto, este 0.25 equivale a 25%. De esta manera tenemos que nuestra máquina térmica tiene una eficiencia de justamente este 25% que acabamos de calcular. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcular en joules el trabajo que producirá una máquina térmica cuya eficiencia es del 30% al suministrarle 8000 calorías. Bien, la clave es en distinguir qué nos están proporcionando. Ya tenemos la eficiencia y nos están dando calorías, quiere decir que hay calor de por medio. Y lo que nos están preguntando es el trabajo. Por lo tanto, ante esta situación, la parte de la fórmula que vamos a utilizar es precisamente esta. Entonces pondríamos eficiencia es igual al trabajo dividido entre el calor que fue suministrado. Aquí hablamos también de esta palabrita, al suministrarle 8000 calorías. Se nos está pidiendo el trabajo, por lo tanto hay que despejar en la fórmula. Entonces el calor está dividiendo, pasará multiplicando. De esta manera llegamos a lo siguiente. Trabajo es igual, el calor 1 se multiplicará por la eficiencia. Entonces tendremos Q1 por la eficiencia. Bien, procedemos. Trabajo es igual al calor 1, que estamos hablando de 8000 calorías, que se multiplicará por la eficiencia. Pero la eficiencia nos la están dando en porcentaje. Lo que vamos a hacer es convertirla a decimal. De esta manera tendríamos que esto equivale a 0.3. Bien, de esta manera tenemos que multiplicar 8000 por 0.3 y esto equivale a 2400 calorías. Porque no hay nada con que neutralizar las calorías. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Ya encontré el trabajo en calorías. Tengo 2400. Pero nos están diciendo algo muy importante. Que lo tengo que calcular en joules. Entonces, que prosigue a encontrar esta equivalencia de 2400 calorías en joules. Por eso vamos a trabajar con esta parte. 2400 calorías es igual y desconocemos, por lo tanto nos vamos a lo que es regla de 3 para hacer la conversión. Recordemos que en regla de 3 multiplicamos cruzado y dividimos entre el dato que nos sobra. De esta manera tenemos 2400 calorías se multiplicarán con 4.2 joules. Bueno, vamos a poner con paréntesis esto. Y se divide entre el dato que sobra, que es una caloría. De esta manera, entonces, tendremos X es igual a 2400 por 4.2. Esto equivale a 10.080. Y recordemos que vamos a proceder a la neutralización de unidades cuando así se requiera. Entonces, caloría de arriba con caloría de abajo se neutraliza. Por lo tanto, nos queda simplemente joules. Y en la parte de abajo quedará la división entre 1. Entonces, no hay pierde. Todo lo que se divide entre 1 es exactamente lo mismo de arriba. De esta forma tenemos 10.080 joules. Entonces, esto equivale a 10.080 joules. Por lo tanto, hemos llegado a la respuesta al ejercicio planteado. Antes de leer el siguiente planteamiento de este ejercicio, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Derivado de las fórmulas anteriores, también podemos obtener en otra forma esas fórmulas.
vamos a hablar de lo que es la eficiencia cuando tenemos calor de entrada y de salida. También podríamos encontrarlo como 1 menos el calor de salida dividido entre el calor de entrada. Asimismo, la eficiencia será igual a 1 menos el trabajo obtenido dividido entre el trabajo también de entrada. Sin embargo, también nos podrían aportar lo que es una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Sin embargo, estas temperaturas será en escalas o la escala absoluta necesaria. Para este sentido hablamos de lo que es la temperatura en Kelvin como escala absoluta. Por eso la podemos encontrar como K1 y K2, lo podemos ver en este aspecto. K1 es la temperatura absoluta de entrada y K2 la temperatura absoluta de salida, medida evidentemente en Kelvin. Bueno, esta puntualización viene a colación por lo siguiente. Puedes encontrarte libros o incluso otro tipo de tutoriales, mejor dicho, donde el trabajo lo representen con una letra W y entonces la temperatura la presenten con una letra T. Lo importante es distinguir que vamos a utilizar la temperatura en su escala absoluta. Entonces, si nos las presentan en otras unidades, lo concerniente es convertir a Kelvin. Bien, hablando ya de esta aclaración, borramos esta parte, vamos a trabajar con las fórmulas de esta manera. Entonces leemos el planteamiento, ahora sí. En una máquina térmica, el calor producido por una caldera es de 200 grados Celsius y se emplea para producir un trabajo, obteniendo una temperatura de salida de 120 grados Celsius. ¿Cuál es la eficiencia de dicha máquina térmica? Como ya nos están aportando lo que es la temperatura en grados Celsius, lo concerniente es encontrar a lo que equivale la temperatura absoluta de entrada. Entonces recordemos que simple y sencillamente para convertir Celsius a Kelvin, si todavía tienes algunas dudas, te sugerimos visitar nuestro video que se llama Escalas Termométricas. Ahí obtendrás distintos ejemplos de cómo hacer las conversiones. Pero bueno, de esta manera, los grados Celsius le vamos a sumar lo que es 273. De esta manera aquí tendríamos 473 Kelvin. Lo vamos a representar con la letra K, tal cual. Ahora vamos con el calor de salida, que aquí obtenemos 120 grados Celsius más estos mismos 273 nos arroja 393 Kelvin. Bien, puedes pausar el video, anotar estos datos porque vamos a hacer la sustitución en nuestra fórmula. Y entonces utilizamos la fórmula de hasta abajo. 1 menos la temperatura absoluta de salida, que es K2, que es 393 Kelvin, se divide entre la temperatura de entrada, que es 473 Kelvin. Bien, recordemos que la eficiencia se expresa en porcentaje. Y lo verificamos otra vez aquí, Kelvin entre Kelvin se neutraliza y tendríamos que hacer la división antes que la resta. Entonces, 393 dividido entre 473, esto equivale a 0.83. Ahora sí, procedemos a la resta. 1 menos 0.83, esto equivale a 0.17. Entonces, convirtiendo esto a porcentaje, recuerda que recorremos dos lugares, esto equivale simple y sencillamente a 17%. Con esto hemos terminado esta ronda de ejercicios. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, de activar la campanita,
de comentar en la barra, de compartir con tus compañeros, conocidos o con aquella persona que consideres que le puedan servir estos videos. Y al mismo tiempo, regálanos un manita arriba. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.